¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión virtual de la semana 4, asignatura mecatrónica, modalidad presencial, bloque 2026-10. Bueno, por disposición de la universidad, el día de hoy y el día de mañana también vamos a estar haciendo la experiencia de forma virtual, ¿sí? Imagino que hay algunos temas ahí en el campus que impiden que hagamos esto de forma presencial, porque ya deberíamos volver a la presencialidad. Entonces, ya saben, ¿no? Hoy día y mañana, virtual. Pero deberían ser las últimas sesiones virtuales del semestre, ¿no? Salvo que la universidad disponga así, ¿no? Sí, Danberts, adelante. Cuéntame. Danberts. Sí, que no sé si me puede dar un tiempo de retorno. Es que yo sí fui a la U y ahorita estoy en combi y no voy a poder escuchar bien. Bueno, no puedo tener el celular en la mano. Ah, ya. Ya, sí, sí, no te preocupes. Sí, es que, pucha, ha sido un poquito complicado, pero sí, sí. No te preocupes. Si no, Sí, ya muchas igual ahí gracias. en el video puedes revisar los contenidos, ¿no? Que hagamos para que no te compliques. Sí, sí, sí. No te preocupes. Sí, me Permítame un voy a segundo. desconectar porque yo estoy dando para... Ya, no hay problema. Sí, sí, para que no te roben también. No te van a bolsiquear, también, cuidado. ¿En qué aula nos debió tocar hoy? A ver, déjame revisar un ratito, Antonio. Bueno, yo tengo anotado acá el A702. Sí, A702. Sí, eso se supone que es el aula en la que deberíamos haber hecho sesión hoy día. Pero bueno, vamos a... sí, Matías, ¿qué tal? Una consulta ahí que mi Dime. compañero Godo le ha preguntado ayer, porque ayer le estábamos preguntando si la clase de hoy sería presencial o no. ¿Que tu compañero qué, perdón? Ayer. Si el compañero Godo ha preguntado el día de ayer o ha preguntado recién ayer. O sea, si ya le ha preguntado a quién qué. Si hoy día, usted, si hoy día las clases van a ser presenciales o virtuales. Ah, no, lo que pasa es que la universidad se supone que ya les avisó a todos por correo electrónico. Yo solamente le hice un recordatorio a José Luis de que les avise, ¿no? Y se lo hice recordar, bueno, ahora, ¿no? Un poco tarde quizás, pero se supone que ustedes ya sabían o no les llegó la notificación de la universidad. A ver, coménteme, por favor. Porque si yo sabía que la universidad les iba a avisar a todos, ¿no? Para que no vayan por gusto, ¿no? Solo dijo en algunos cursos docentes, pero nos iba a llegar el link, pero no, nunca nos llegó al correo. Ah, o sea, pero no les avisaron por correo electrónico que esta asignatura no tenía clases presenciales. Ya, ok, pucha. No, nada, ingeniero. Y me están linchando, Inge. Por favor. Ah. No es culpa de José Luis. O sea, se supone que la universidad tenía que avisarles, pero yo también debería haber avisado un poco, bueno, con un poco más de anticipación, chicos. Sorry, ahí también se me pasó. ¿Ha Pero no escuchado, se No Matías? se preocupe. preocupe, Inge. Todo es culpa de Godo. Ah, bueno, entonces, ya bueno. Pero igual, de alguna forma, no se preocupen porque igual el video les queda, así que ahí pueden revisar con calma. El tema es que sí, pues los que se metieron el viajezazo ahí, bueno, lo siento mucho. Así como para que se estiren un rato y caminen. Bueno, vamos a presentar la sesión de ahora. Permítame un segundito. Esto, a ver, un ratito. Vamos a ver. Ya chicos, bueno, vamos a empezar entonces. Ay, perdón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre
el fenómeno de acondicionamiento de señales y principios digitales, ¿sí? Que también es parte de la unidad número 1, según los contenidos que están planteados en el sílabus. Al finalizar esta sesión, ustedes deberían poder conocer los conceptos básicos y vamos a analizar los conceptos básicos en relación al acondicionamiento de señales y los principios digitales que se aplican a sistemas mecatrónicos. ¿Sí? Estos son los temas que vamos a tratar. Sí, vamos a hablar del acondicionamiento, qué es el acondicionamiento, para qué se hace, cómo se hace, qué elementos involucra, qué principios deben cumplirse aquí para que sea con éxito. Y bueno, hablaremos de unos ejemplos como el puente de Wheatstone, hablaremos también del fenómeno del PWM, ¿sí? Y algunos problemas, ¿no? En cuanto a la parte de principios digitales, veremos qué es una señal digital, qué es una señal analógica, cómo se usan, para qué nos sirven ambas, los convertidores, ¿no? Convertidores AC, DC. Un segundito, por favor. Listo. Y finalmente algunas aplicaciones, ¿no? Multiplexores, convertidores, ¿no? La parte de adquisición de datos, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a mencionar es que en el tema de acondicionamiento, vamos a contextualizar esto, ¿no? Muchas veces se hace necesario que, según lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Tenías un elemento sensor, ¿sí? Un elemento sensor que trabaja en conjunto con un elemento acondicionador, ¿no? De señal, acondicionador de señal. Y que todo esto constituía un dispositivo mayor. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan cómo se llamaba este elemento? Lo vimos la semana pasada. Bueno, este elemento se conocía como transductor, ¿sí? El transductor. Entonces, este dispositivo era el que tomaba la magnitud física que querías medir a través del sensor, que podría ser una membrana o, no sé, algún elemento de medición de temperatura, como un RTD, una termocouple y demás, ¿no? Y a través de la etapa de acondicionamiento de señal, pues se convertía en una señal normalizada, ¿no? Entonces, bueno, uno de los procesos muy frecuentes que ocurren en este bloque de acondicionamiento es el fenómeno de la amplificación. Amplificar una señal eléctrica significa aumentar su amplitud, ¿sí? Recordemos que la amplitud es qué tanto esta onda se abre verticalmente a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, o sea, el voltaje acá, podríamos decir, no sé, imagínate que sea de repente un voltio pico a pico, y acá podríamos estar hablando de repente 3, bueno, un poco más, sí, puede ser 3 voltios pico a pico, ¿no? Entonces la segunda señal está amplificada, tiene mayor voltaje. ¿Y para qué nos podría servir eso? Porque muchas veces sucede que el voltaje que nos da cierto elemento o sensor es muy pequeño, ¿no? Como hablábamos de las termocuplas, ¿no? Por ejemplo, recordarán que las termocuplas, si tenían una salida, bueno, si teníamos acá la unión caliente y calentadas acá, te daba un voltaje en milivoltios, que está más o menos por acá, ¿no? Entonces, como está en milivoltios, necesitamos un voltaje un poco más alto para poderlo procesar y poderlo interpretar en el controlador que vaya a tomar esta señal, ¿no? Entonces, por eso utilizamos el bloque amplificador, ¿no? Cuando hablamos de amplificación, acá el subíndice I, y en general, bueno, muchos dispositivos, ¿no? Significa input, o sea, entrada en inglés. Y esta A en este caso significa la A de amplificado, ¿no? ¿Sí? El voltaje amplificado. O sea, si fuera en inglés sería amplified, ¿no? Señal amplificada. Y el triangulito que se dibuja acá es un dispositivo que ya conocemos, que es el amplificador operacional, ¿no?
Muchas veces se utiliza ese porque es un dispositivo que ya está aprobado y reaprobado, es un bloque funcional muy poderoso, los circuitos que se arman con él bueno, son sumamente sencillos, entonces se utiliza bastante, ¿no? Y esta señal ya amplificada, bueno, va a pasar posteriormente a un sistema de conversión, ¿sí? Que es el ADC. ADC significa, vamos a ponerlo acá, ADC, es el convertidor, ¿sí? Analog to digital, o sea, convertidor analógico a digital, y C es de converter. O sea, es un dispositivo que se va a encargar de que la señal analógica que recibimos, que es similar a esta señal bonita que oscila y todo esto, a una señal digital, que es básicamente lo único que los controladores digitales pueden procesar y pueden entender, ¿no? Seguramente han escuchado o han visto esta película Matrix, ¿sí? O Matrix, donde sale Neo, Morpheus y todos ellos, ¿no? Y bueno, se enfrentan, ¿no? A, a la matriz, ¿no? Y van, y hay partes donde ven que los muros se convierten en puro 0 y 1, ¿no? Porque se supone que todo es como una especie de sistema informático, una cosa así, ¿no? Bueno, los dispositivos como las computadoras o los PLCs o los controladores como los Arduinos o microcontroladores y demás trabajan con señales digitales. Por eso es muy importante que este ADC haga la conversión, porque solo entonces podríamos acá colocar un dispositivo como un microcontrolador que reciba esta señal, ¿no? Bueno, que a veces pasa que este ADC ya es parte del sistema, ¿no? O sea, del mismo microcontrolador. O sea, sería algo así, ¿no? Este sería el microcontrolador y podríamos decir que simplemente este es el cerebro, ¿no? O el circuito integrado, ¿sí? El integrated circuit que recibe la señal, ¿no? Puede pasar también que este ADC es un módulo externo, ¿no? Como en el caso de PLCs, ¿no? Pero la idea es que esta señal tiene que digitalizarse para poder ser procesada posteriormente, ¿no? Entonces el ejemplo de la amplificación juega, o mejor dicho, el fenómeno de la amplificación juega ese rol. Ahora, aquí tenemos un amplificador operacional en su circuito esquemático típico, que es el triangulito. Ya lo habíamos visto, ¿no? En la parte de simulación que hicimos la sesión anterior, ¿sí? Entonces, en este circuito o en este esquemático tenemos la señal, el pin más, que vendría por acá, es la señal no inversora, esta sería la señal inversora, ¿no? Sí, señal, o mejor dicho, entrada, esta va a ser la entrada no inversora, y esta es la entrada inversora. De ahí el simbolito menos más que puedan tener, ¿no? En el encapsulado. Esta S que aparece en VS significa fuente, source. Y aquí abajo el menos también, ¿no? Entonces tienes acá un voltaje positivo y un voltaje negativo, ¿no? Esta es la alimentación. Porque para que el amplificador operacional pueda trabajar, entonces va a necesitar una amplificación que puede ser positiva, y acá también podrías tener una amplificación o una alimentación, perdón, negativa, ¿no? En cuyo caso hablarías de una amplificación o una alimentación simétrica a partir de una fuente simétrica, ¿no? La fuente simétrica te da voltajes positivos y negativos. Mientras que si recordarán de cursos previos, en laboratorios se trabaja solamente con voltajes positivos, ¿no? Pero cuando trabajas con un amplificador operacional, lo que sueles necesitar es lo siguiente, ¿no? O sea, tienes la señal y en el tiempo, digamos, cuando no está amplificada puede ser algo así, digamos, ¿no? Ya, algo así. Y si tú quieres amplificar esto, podríamos necesitar algo así, ¿no? Uy. Entonces estamos amplificando la señal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para que yo te este voltaje en voltios, ¿no? Voltaje en voltios, este es el tiempo en segundos, ¿no? Para que esto pueda ocurrir en el op-amp, tú vas a tener que alimentar con un voltaje que, bueno, el circuito aquí le llama el VS más, ¿no? VS más o el VS menos, ¿no?
que es el voltaje de alimentación positivo y negativo. Entonces, para que el amplificador pueda trabajar, necesitas tú suministrarle, bueno, es como una especie de límite, vamos a decir, es como un tope. O sea, el amplificador no va a poder trabajar a señales, o sea, no va a poder amplificar una señal si es que es demasiado grande, ¿no? Es como tu valor máximo, la alimentación. Si pretendieras hacer que la señal crezca más aún, pues va a pasar lo siguiente, ¿no? Si tú quisieras que esta señal vaya hasta por arriba, algo así, digamos, no vas a poder. Y si quisieras que vaya hacia abajo y más abajo aún, tampoco vas a poder. O sea, la señal simplemente se va a recortar, ¿no? O sea, va a llegar hasta el máximo y hasta el mínimo, ¿no? Entonces, necesitas entonces un voltaje, digamos, negativo también. ¿Por qué? Porque si simplemente lo colocaras el positivo y el GND, que suele ser una referencia de 0, entonces la señal que vas a trabajar va a estar acotada acá al medio. O sea, solamente vas a poder trabajar con la parte positiva de las señales y todo esto que está acá se va a ir. O sea, no vas, o sea, se va a recortar acá y va a quedarte solamente este espacio. Entonces, no se hace así, ¿no? Normalmente en operacionales tienes que proporcionar el voltaje negativo, ¿no? Para no tener inconvenientes de este tipo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que haya un voltaje positivo y negativo en la alimentación. Ahora, internamente, el operacional tiene también un elemento, vamos a decir resistivo, pero en realidad es como una impedancia interna, ¿no? Que se va a llamar R sub in, o sea, es la resistencia de entrada, que va a tener un voltaje de entrada, ¿no? Que es un voltaje diferencial si lo comparas con el positivo y el negativo de las entradas inversora y no inversora, ¿no? Y este valor suele ser muy grande, ¿no? O sea, el valor de Rin es bastante grande. Es grande. O sea, el amplificador operacional por diseño maneja esa condición, ¿no? Y otra cosa más que ocurre en el operacional es que tiene una ganancia de voltaje, sí, que es eh, bueno, es bastante grande también. Entonces vamos a colocar acá, este es un valor muy grande, ¿no? La ganancia de voltaje de entrada. O sea, ¿cuánto se va a amplificar, ¿no? O sea, en realidad este es como el delta V, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes a la salida respecto a la entrada? Y eso creo que sí lo habíamos calculado la vez pasada, habíamos estado analizando un poco esto, ¿no? Sucede que el operacional como dispositivo tiene una gran capacidad de amplificar señales, ¿sí? De ahí que la ganancia sea muy alta, pero como dispositivo, pero quien finalmente determina cuál es la ganancia real en un circuito real son los componentes externos que van a acompañar al op-amp, ¿sí? Como ya lo vimos en la parte del laboratorio op-amps, ¿no? Entonces, el cociente que tienes entre el resistor de realimentación y el resistor de entrada es lo que realmente determina la amplificación, tanto si es un amplificador inversor como un inversor, ¿no? A pesar de que la fórmula para el amplificador no inversor cambia un poquito, ¿no? Y entonces tienes también una señal de salida, que es el voltaje de salida V sub out, que va a sellar la señal amplificada propiamente, ¿no? Según las condiciones de los resistores que acompañan al op-amp, ¿no? Pero como elemento discreto, el op-amp tiene estas características, ¿no? Ahora algo más, lo que si R de entrada es grande, entonces la corriente que va a ingresar por acá, sea esta corriente positiva o de repente esta corriente de entrada inversora, son pequeñas, ya son corrientes pequeñas. Y eso significa que no necesitas tener una gran fuente de corriente para que esto se pueda excitar eléctricamente, ¿no? Y eso es bueno, eso es positivo, ¿sí? Si mal no recuerdo, más bien por el contrario, creo que acá más bien si este resistor de salida es un poquito pequeño, ¿no? Para un poco facilitar la salida de la corriente, ¿no? Entonces eso ya lo podemos validar con las fichas técnicas, ¿no? Pero normalmente estos valores son RI, en GBI, en ROUT. Son valores ya estudiados por fabricantes, entonces las fichas técnicas de los operacionales te dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan la ficha técnica por decir algo, ¿no? El op-amp que hemos estado usando es este, ¿no? El UA741. Pueden buscar el datasheet, ahí van a encontrar esos parámetros técnicos. Ya, entonces, eso en cuanto al operacional, ¿no? Entonces, algo más que necesitamos recordar aquí, o bueno, mencionar, mejor dicho, es que
las señales eléctricas pueden tener estas dos formas, ¿no? La señal digital y una señal analógica. La señal analógica normalmente es una señal continua en el tiempo, que tiene este aspecto continuo, ¿no? En el que no se aprecian saltos muy grandes entre el valor instantáneo y el siguiente, ¿no? O el anterior. Sí, son valores continuos, ¿no? Como ocurriría, por ejemplo, con un termómetro, ¿no? Sí, no es que si tú te mides la temperatura, el termómetro inmediatamente salta de la temperatura ambiente a tu temperatura corporal en cuestión de segundos y esto, ¿no? O sea, más bien es un valor que va cambiando lentamente y, bueno, se va acomodando, ¿no? En el caso de la señal digital, la onda no tiene estas curvitas tan pronunciadas, tan continuas y tan bonitas, sino más bien se representa la señal digital como una especie de peldaños, ¿no? Que, bueno, tiene un valor asociado en binario que ya vamos a estudiar, pero si quisieras representar en el dominio digital la señal analógica, lo que normalmente se hace es eso, ¿no? Trabajarlo como una suma de cuadraditos o rectangulitos, donde puedes tener polaridad y pues vas representando con esto la señal digital, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, pero la onda original no es exactamente así. Claro, no es así, o sea, no es exactamente así. Pero si tú dibujas cada vez cuadraditos más chiquitos, de repente, bueno, pues si dibujo cuadrito voy a dibujar palitos, ¿no? Si dibujas cada vez más cuadraditos, más delgaditos, que aparezcan más rápido, entonces va a llegar un punto en el que si esto fuera realizado a un nivel infinito, o sea, si fueran infinitos palitos, llegarías a un punto en el que esto va a ser así. Se va a hacer prácticamente igual. Y a efectos prácticos, no interesa mucho esa pequeña diferencia, muchas veces porque digamos que la información original se puede recuperar con esta forma de onda, ¿no? Entonces, la idea de que haya un sistema analógico, un sistema digital, es porque en la vida real, en el mundo real donde vivimos nosotros, pues se trabaja todo a nivel analógico, ¿no? O sea, el sonido, la temperatura, la presión, etcétera, ¿no? Solamente que el tema digital es necesario porque todos los aparatos electrónicos basados en procesadores, en microcontroladores, tienen es como una especie de pulsación, vamos a decir. Imagínate que así como tu corazón late para darte sangre al cuerpo, un sistema digital tiene una pulsación que cada cierto tiempo va a ocurrir, entonces cada cierto tiempo recién puede manejar cierto valor, ¿no? Y eso dependerá de la velocidad del procesador o del sistema, pues, del cerebro del equipo, ¿no? Entonces, esa frecuencia o esa pulsación muchas veces se representa como el sampling rate, en el caso de los convertidores al menos, ¿no? Esta es la frecuencia de muestreo, ¿sí? Como vamos a ver en un rato, ¿no? Se mide en hertz. Y es una indicación de qué tan rápido este procesador va a poder ser capaz de generar estos peldaños para representar la señal original, ¿no? Entonces, claro, mientras más alto sea el sampling rate, va a ser mejor, ¿no? Pero eso también quiere decir que el sistema va a tener que tener, valga la redundancia, una capacidad mayor de muestreo y eso puede ser costoso, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto sano, medio, donde se puede buscar digamos que ese equilibrio sano, ¿no? Entre la prestación y el costo, para que realmente también pueda ser rentable, ¿no? Entonces, bueno, el tema de acondicionamiento de señal surge primero de la necesidad de amplificar señales, ¿no? Como le estábamos diciendo, en una termocupla, por ejemplo, es necesario. O sea, no hay forma de que podamos utilizar una termocupla en un sistema de control si es que no amplificamos ese voltaje chiquitito, ¿no? Porque lo bueno que nos da la termocupla es la posibilidad de medir señales de temperatura a través de voltajes, porque claro, a más temperatura, más voltaje, ¿no? Entonces, conociendo ahí el tipo de termocupla y la equivalencia entre, no sé, pues la diferencia entre un grado, cuántos voltios diferente va a generar, pues puedes trabajar una equivalencia y, bueno, amplificas el voltaje, ya lo puedes procesar posteriormente, ¿no? Entonces, y así otros sistemas, ¿no? Entonces logramos obtener algo como esto, ¿no? Señales que de repente necesiten un voltaje mayor para poder trabajar correctamente, ¿no? Eso también ocurre en sistemas de audio, ¿no? O sea, también en un sistema de audio tienes amplificadores para que puedan, digamos, procesar una onda de audio que puede ser, no sé, de repente tu canción favorita, y esta onda pueda ser
procesada en los amplificadores de audio de potencia para que puedas más adelante mover un speaker de una computadora, por ejemplo, o un cono de un parlante de una fiesta, y esto pueda sonar, ¿no? Entonces, el amplificador necesita eso, ¿no? En el contexto de la instrumentación, ¿sí? O los sensores, como decíamos, se hace cuando la señal de entrada es muy pequeñita y necesitamos una señal más grande, ¿no? El tema de limpieza hace referencia a esta parte de aquí, ¿no? O sea, si tú tienes una señal eléctrica como la de la izquierda, es la señal que idealmente quieres poder traspasar a tus demás dispositivos, ¿no? O sea, tú quieres que eso es lo que llegue, ¿no? Que se asemeja, como ven, en realidad es una señal continua, ¿no? Oscilante, ¿no? Con sus curvitas bien definidas y todo, ¿no? ¿Y qué sucede, no? De que cuando tú tienes un sistema real y tienes ruido en la línea eléctrica o de repente tienes un cable que no está correctamente aterrado y tienes inducción, por ejemplo, imagínate una señal de radiofrecuencia que puede tener una forma así, ¿no? Imagínate una señal de baja amplitud, pero que oscila mucho, ¿no? Ahorita vamos a dibujarlo con un poco más fino, ¿no? Imagínate una señal de RF, puede ser así, ¿no? De repente un piquito y así, ¿no? Entonces se mueve el tiempo, pero va oscilando a una frecuencia mucho más alta, ¿no? Entonces, si tú sumas estas dos señales, vas a tener algo como esto, ¿no? O sea, una señal que empiece a oscilar en torno a un valor que está más o menos cercano a este de acá. Sí, es como que montaras ambas señales a la vez. Y dirías, bueno, pero mi señal original es esta de acá, ¿no? Eso es lo que yo quiero recuperar. Pero ahora tengo esta señal que está como que media chascosa, media fea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, lo que normalmente se hace en este tema de limpieza es eliminar esta onda de acá, ¿no? Esto que no nos sirve, lo eliminamos. Y hay muchas formas para hacer eso, pero una de ellas es a través de la frecuencia, ¿no? O sea, utilizar filtros para determinar, imagínate, si acá tienes una frecuencia, no sé, pues de 100 Hz, acá arriba, y acá abajo tienes una frecuencia de 1 MHz. Entonces le colocas un filtro para eliminar frecuencias altas como esta y la idea es recuperar esta señal original, ¿no? Es lo que normalmente se haría. Y de esa forma podrías limpiar un poco tu señal, ¿no? Entonces eso también es parte de el acondicionamiento de una señal, ¿no? Eliminar un ruido. Pero claro, esto que está acá, este ruido. O sea, no es una señal que te sume algo importante a los datos que quieres enviar, ¿no? Sino es una perturbación. Puede ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser ruido de radiofrecuencia, de señal satelital, de Wi-Fi, que sé, todo esto que se puede inducir a un cable, ¿sí? Entonces, no sé si de repente por ahí habrán observado que muchos cables tienen pues una malla de metal, ¿sí? Conductora que está rodeando los cablecitos que lleva adentro, ¿no? Sí, entonces esta malla conductora actúa como una especie de blindaje, ¿sí? Como una protección para poder enviar todas esas señales de radiofrecuencia a tierra y limpiar, mantener, o mejor dicho, cuidar la integridad de la onda que está dentro de los cables, ¿no? Esto se usa muchísimo en instrumentación, sobre todo para señales débiles, ¿no? Como las señales de 420 miliamperios o las señales de comunicaciones de datos, ¿no? Se utiliza bastante. Entonces, la idea es no tener esta señal de acá, ¿no? Porque eso complicaría las cosas. Es mucho mejor y en general en cualquier contexto, ¿no? Antes que resolver un problema, es mejor no tenerlo. Entonces, antes que tener que filtrar un ruido de una señal, es preferible evitar que el ruido llegue ahí en primer lugar. Sí, es como la salud y las personas, ¿no? O sea, normalmente la gente va al médico cuando ya está enfermos, ¿no? Pero si cuidaras no enfermarte, alimentándote bien, durmiendo bien, comiendo bien, sano, no fumando, no tomando, no, etcétera, etcétera, entonces no te vas a enfermar, entonces es mejor para tu cuerpo, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Esa es la necesidad de limpiar una señal eléctrica, ¿no? Ahora, la linealización significa que un instrumento sensor esperarías que tenga un comportamiento como la curva de abajo, ¿no? O sea, que sea una curva lineal proporcional a la operación, ¿no? del instrumento. O sea, que a medida que la medición sube, el voltaje o la señal también suba de forma lineal, ¿no? Pero sucede que un instrumento no funciona exactamente así, ¿no? O sea, la curva característica establece que hacia los lados, o sea, bueno, por el lado del medio es más o menos lineal, ¿no? O sea, claramente podemos observar que
Si, por ejemplo, analizamos esta porción de aquí, digamos, de repente por acá, ¿no? Y de repente hasta por acá, ¿no? Un poquito menos, por acá. Entonces ahí como que más o menos esta porción es más o menos lineal. Pero esta otra de por acá y esta otra acá como que ya no tanto, ¿no? Entonces parte de la linealidad que se espera de un sistema más fiable es poder trabajar con el rango de instrumento que permite obtener una curva que sea más bien como esta, ¿no? Que sea un poco más recta. Claro, porque de esa forma el equipo de control que vaya a recibir el dato o la medición con el sensor, pues va a saber exactamente qué esperar, ¿no? Y no va a tener que aplicar ninguna compensación, algún cálculo matemático extraño o avanzado para poder compensar, ¿no? Esas pancitas que se van generando hacia los lados del producto de la no linealidad del sensor, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? O sea, pero bueno, digamos que volvemos a lo mismo, ¿no? Antes que tener un problema y tener que arreglarlo, es preferible evitar el problema, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte de linealización. Este tema de la digitalización es lo que mencionábamos aquí, ¿no? El fenómeno de tener que aplicar esta conversión, mejor dicho, a estos peldaños digitales para poder representar señales analógicas y que esto se pueda operar o se pueda procesar en un sistema informático, ¿no? Porque, ojo, un sistema electrónico convencional, estándar, hoy en día moderno, solamente puede interpretar dos cosas, una señal, un cero lógico y un uno lógico, que eléctricamente es simplemente la ausencia de una señal y la presencia de la misma. O sea, este sería el cero y este sería el uno. Y este sería el voltaje, este es el tiempo, ¿no? Entonces, igual, esto va a ocurrir a ciertos tiempos que están establecidos, ¿no? Entonces, bueno, y acá le vamos a llamar simplemente el periodo T. Periodo T. Y podría ser de repente, no sé, en sistemas TTL, esto es 5 voltios, 5 voltios. Si son sistemas industriales, esto va a ser 24 voltios y así sucesivamente. Esto podría cambiar, ¿no? Pero las computadoras solo van a entender eso, ¿no? Que haya esos 5 voltios o esos 24 o que simplemente no haya nada. ¿Sí? No van a entender las señales continuas que tenemos pues en la realidad, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer la digitalización. Entonces, ese es el proceso, ¿no? De digitalización. La analogización, entre comillas, es el proceso inverso, ¿no? Porque claro, una vez que tu sistema procesa la señal analógica en digital, la trabaja y todo lo demás, entonces la idea es que posteriormente vas a necesitar otra vez una señal análoga en el espacio real donde nos desenvolvemos para que esta señal digital pues tenga algún sentido, ¿no? Y para eso hacemos un proceso inverso, ¿no? Entonces utilizamos ya no, aquí se utiliza el convertidor analógico a digital, el ADC, pero acá se utiliza otro dispositivo que es el DAC, ¿sí? Que es el convertidor digital a analógico, ¿no? O sea, es el proceso inverso, básicamente. Entonces también se necesita, ¿no? Un ejemplo que les podría dar es, digamos, todo que todos tenemos hoy en día un teléfono celular, ¿sí? Que manda sus señales a las torres de telefonía, qué sé yo, y tienes acá tu pantalla, y bueno, ahí maniobras todo lo que sea que quieras hacer, ¿no? Todos los dibujitos, todo esto acá. Entonces, cuando tú hablas por teléfono con una persona, tu voz sale a través de una onda de sonido continua, analógica. Pero como el teléfono no puede procesar la onda analógica, necesita aplicar un ADC para poderlo insertar al sistema de procesamiento del teléfono, ¿no? Entonces, esta señal se procesa y luego se combina con las ondas de RF que van a ir hacia el teléfono de tu interlocutor. Bueno, pongo ahí la antena como si realmente se viera. Hoy en día los teléfonos ya tienen la antena por dentro, no la vemos, pero bueno, igual ahí para hacerlo más evidente, ¿no? Entonces, esta señal de tu voz viaja por el espacio, por el aire, llega al equipo receptor y para que esto pueda sonar en un parlantito y puedas escuchar de vuelta el sonido, entonces vas a necesitar que haya un mecanismo que convierta los unos y ceros que tenga el teléfono a una señal continua, que es la única que podría salir por acá.
ya, porque el parlante no va a poder reproducir un 0,1, ¿no? Simplemente va a tener que hacer el proceso contrario y luego recién amplificarlo convenientemente para que a través de la bocina pues se escuchen, ¿no? Y todo esto ocurre en el teléfono, ¿no? Entonces ahí se utilizan los DACs, los ADCs, ¿no? En los sistemas de control también se utilizan estos dispositivos para lo mismo, ¿sí? Sobre todo cuando tienes que hacer digamos que la interacción con el mundo externo. Ahora, la conversión de una magnitud a otra ocurre porque a veces hay sistemas como, bueno, aquí tengo un circuito conocido como el puente de Wheatstone. Puente de Wheatstone. De hecho, es muy utilizado en sistemas de medición de peso, ¿sí? Que hace un arreglo de resistores para que, digamos, ¿no? Si tú tuvieras una proporción, o sea, si tú tuvieras que R1 entre R2 sea igual a R3 entre R4, si ocurre esto, entonces lo que va a pasar es que el voltaje de salida va a ser igual a 0. Si se cumple esta condición, ¿no? Que por supuesto no siempre es así, ¿no? Entonces, el puente Wheatstone está establecido para que tengas un voltaje entre los puntos B y D que sea 0. Pero si por alguna razón se altera alguno de estos, por ejemplo o de repente o más bien entonces el voltaje de salida va a cambiar, ya no va a ser igual a 0, ¿sí? Va a ser diferente. Y eso te puede permitir cuantificar si de repente digamos que el R4 empieza a aumentar o sube mucho, entonces vas a tener un voltaje en estos puntos que va a crecer de forma proporcional a esa desviación en R4. Y de esa forma puedes convertir una variación en resistencia a una variación de voltaje. ¿Y por qué utilizamos esto o dónde aplicaríamos esto en un contexto de medición de sensores? Lo podrías utilizar en sistemas de medición de pesaje, por ejemplo, para hacer este inventariado de materias primas en algunos tanques de almacenamiento, por ejemplo, en silos de granos, o de repente algún silo que almacene harina, ¿no? O de repente algún silo que tenga, o un tanque de almacenamiento de leche, de cerveza, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Porque ahí se utilizan unos dispositivos conocidos como celdas de carga. Bueno, antes de las celdas de carga, tenemos otros que son las galgas extensiométricas, ¿sí? Que son unos resistores que están dispuestos en unas obleas de un material acrílico, que a medida que les sometes a una torsión, entonces genera una variación de resistencia, ¿no? Y puedes obtener esto de acá. Y la forma como le sometes esa tensión es suministrándole una fuerza como el peso de un objeto, ¿no? Y estas galgas extensiométricas a su vez constituyen las celdas de carga, ¿no? Que sí son efectivamente las que en su conjunto se utilizan para medir pesos grandes, ¿no? O sea, te hablamos pues de camiones, ¿no? Por ejemplo, no sé si se han percatado que en algunas partes de la carretera hay algunos camiones que pasan por sistemas de pesaje en algunas balanzas. Entonces, lo más probable es que haya sistemas de medición basados en celdas de carga y que prácticamente tengas un arreglo como este en alguna parte. Entonces, ¿qué sucede? Que este tema de la conversión de resistencia a voltaje, en este ejemplo es necesario para poder tener una señal en voltios que puedas ingresar a un dispositivo de medición, ¿sí? Entonces, este es uno de tantos ejemplos que hay, pero podría ser de repente, no sé, convertir corriente a voltaje o voltaje a corriente o otro tipo de modificaciones, ¿no? Para poder procesar un dato, ¿sí? Proporcionar algo que estás midiendo en un sistema de control. Entonces, porque recordemos, ¿no? Que el sistema de control solamente va a entender señales eléctricas, ¿no? Y la señal eléctrica tiene parámetros claros, ¿no? O sea, voltaje, corriente, amplitud, frecuencia, periodo, no sé, frecuencia angular, bueno, el espectro de frecuencias que abarca la señal, etcétera. Entonces, eso es lo que el dispositivo al final va a interpretar. Y bueno, esto es la necesidad que tenemos de hacer el proceso de acondicionamiento, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando es por qué tendríamos que acondicionar las señales. Y este proceso de acondicionamiento involucra algunos de estos procesos, ¿no? Algunos o varios, ¿no?
Por ejemplo, el primero sería protección, ¿no? Para que tú puedas tener un sistema adecuadamente diseñado, tiene que estar protegido eléctricamente. Podríamos utilizar dispositivos como estos, que seguramente los han visto en Pizarro, en algún multímetro, o en algún dispositivo, o una computadora, en alguna cosa, ¿sí? Que son los fusibles. Los fusibles, que ayudan a proteger a un sistema, a un circuito, cuando se detecta el famoso cortocircuito, ¿no? Que es bueno, solamente para recordar, un cortocircuito ocurre cuando tú tienes de repente, por ejemplo, ¿no? Una carga que debería trabajar de forma normal, ¿sí? Tienes una corriente que está limitada por este resistor, la fuente de tensión, y por ahí de repente, no sé, pues algo pasó, le cayó agua a la placa, qué sé yo, ¿no? Entonces, al caerle agua a la placa, de repente hiciste como una conexión que se asemeje a esto, ¿no? Y cuando tienes que la corriente llega a este punto y dice, ok, me podría ir por acá, está el resistor que me estorba, pero podría ir por acá donde la corriente está, o mejor dicho, la resistencia es mucho más baja. Entonces la corriente va a decir, ah, ya, pues me voy por acá mejor. Y esto desaparece. Es como que esto no existe. Y cuando podemos analizar esto, la corriente que va a pasar por acá va a ser igual al voltaje entre R, pero R en este caso tiende a cero. Entonces, si estableciéramos el límite de esta expresión cuando R tiende a cero, porque claro, esta expresión de acá arriba, no podríamos simplemente decir I va a ser igual a B entre cero, ¿no? Matemáticamente esa es una indefinición, eso no se puede trabajar. Pero si haces la técnica de límite, entonces deberíamos encontrar que el cociente V entre R, o sea, la corriente tiende a infinito cuando R tiende a cero, ¿no? Y esto, pues, ¿qué significa en la práctica? Que cuando tengas un cortocircuito vas a tener una gran corriente fluyendo por acá. Es una corriente exageradamente grande. Lo primero que va a hacer es quemar todo a su paso, ¿no? O sea, va a dañar la fuente, o sea, puede morir esto, o puede morir algún equipo cercano. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Dependerá de la gravedad del asunto, ¿no? Pero eso es algo que no se tiene que evitar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú colocaras un fusible acá, y el fusible detecta un cortocircuito, entonces lo primero que va a hacer es él recibir la bala y él se muere. Para evitar que la fuente se dañe, entonces el fusible se sacrifica y el circuito te queda, digamos, protegido, ¿no? Entonces acá el circuito se va a abrir y la fuente no va a, digamos, no se va a dañar, ¿no? Y claro, entonces el equipo no va a funcionar, pero una vez que lo destapas vas a encontrar que este fusible, en vez de tener su filamiento continuo de esta manera, va a tener acá un cortecito. O de repente simplemente lo vas a ver medio como explotado por dentro, ¿no? Pero se va a proteger. Entonces la idea es esa, ¿no? Poder tener sistemas que eléctricamente sean robustos, ¿no? Por eso también utilizamos esto en el proceso de acondicionamiento como una buena práctica a nivel electrónico, ¿no? El tema de la protección. Después tienes la conversión a un tipo de señal adecuado. Bueno, esto es lo que haríamos, como decíamos, en el puente de Wheatstone, ¿sí? Para poder recibir en algún módulo de detección el voltaje y no el valor resistivo directamente, ¿no? Si fuera el caso. Bueno, hoy en día hay módulos para los PLCs, por ejemplo, que son los controladores industriales, que pueden recibir tanto voltaje como corriente, como valores resistivos, dependiendo del sensor que vayas a colocarle, ¿no? Pero, digamos, en sistemas más básicos, más baratos también, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que utilizar los tipos de señal correspondientes, ¿no? Ahora, también en el proceso se puede modificar a un nivel adecuado de señal. Bueno, esto va en torno al tema de la amplificación, ¿no? Sí, entonces, cuando para condicionar, tengas que modificar el nivel adecuado de señal, o sea, la amplitud, recurres a un amplificador, el cual puede comportarse como un amplificador, ¿sí? Si es que estableces adecuadamente que esto haga esto, ¿no? Que la señal de salida sea más grande. Pero podría pasar también de que la señal que entra es esta y la señal de salida es más chiquita. Y esto ocurriría en un atenuador. Entonces, eligiendo convenientemente la ganancia de voltaje del amplificador, puedes obtener cualquiera de las dos, ¿no? La ganancia de voltaje, esto lo vimos en la práctica, pero igual, ¿no? Para recordar, voltaje salida entre el voltaje entrada, ¿no? Y con esto determinamos si
el voltaje está aumentando o está creciendo, ¿no? Si el delta B es mayor que 1, entonces amplifica, ¿no? Si delta B es mayor que 1, amplificación. Si delta B es igual a 1, entonces esto es, bueno, básicamente es como una ganancia unitaria, ¿no? No amplifica ni atenúa, ¿no? Y si delta B es menor que 1, entonces esto es una atenuación. Bueno, esto para valores positivos nada más, ¿no? Valores positivos, o sea, digamos, si es que delta B está entre 0 y 1, ¿no? Se atenúa. Pues claro, si fuera un amplificador inversor, acá aparecerían signos negativos, pero no si están ahí, solamente es para analizar que, no sé, pues si entra un voltio y salen 2, amplificas, ¿no? Pues si entra un voltio y sale 0.5, estás atenuando a la mitad, ¿no? Y si entra un voltio y sale un voltio, pues no estás haciendo nada, ¿no? Simplemente es podría ser una amplificación unitaria, una simple reconstrucción de señal, de repente un proceso de aislamiento eléctrico de ruido, como ocurre en los transformadores de aislamiento, por ejemplo, en los tableros eléctricos. Entonces, puede ocurrir también, pero en sistemas electrónicos más se hace o bien la amplificación o bien la atenuación, ¿no? Particularmente este es más útil, ¿no? O sea, hay otras formas de atenuar que no involucren amplificadores, ¿no? Sí, pero la única forma que tenemos para amplificar es esa, ¿no? Bueno, el tema de la reducción o eliminación del ruido también puede ser necesario hacerlo si quieres justamente lograr la limpieza de la que hablábamos, ¿no? Entonces, filtros que estén sintonizados a ciertas frecuencias para poder eliminar ondas, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? Imagínate que tienes un diagrama espectral. Un diagrama espectral establece una amplitud a lo largo de ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes tener acá, no sé, pues la frecuencia, vamos a decir de 10 en 10, ¿no? Puedes tener 10 Hz, puedes tener 100, puedes tener un K, un kilohertz, 100 Hz. De repente tienes 10K por acá. Si fuera una señal, un diagrama logarítmico, ¿no? O 100K, etcétera, ¿no? Entonces, una onda, por ejemplo, de sonido que estaría más o menos comprendida más o menos en este, en esta banda, digamos, ¿sí? Entre 20 y 20K, estaría por acá, ¿no? Entonces una canción podría tener componentes de frecuencia que sea más o menos así, ¿no? De repente algo por ahí se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eliminación del ruido, de repente podrías tener no sé, la necesidad de eliminar alguna banda de frecuencias, ¿no? Y lo que se hace es simplemente pasarle un corte, ¿no? Para que la señal original, que sea esta, más bien ahora se convierte en algo así, ¿no? De repente quieres hacerle un corte de agudos y haces esto, ¿no? Y eliminaste una porción de las frecuencias. O de repente quieres recortar los graves porque retumba mucho, entonces ahora haces un corte acá y te quedas solamente con esta onda verde, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y por eso hay muchas técnicas de filtrado con componentes pasivos o filtros digitales, ¿no? O filtros o amplificadores operacionales, ¿no? Entonces se puede hacer eso, ¿no? La reducción o eliminación de ruido prácticamente es eso, ¿no? Es simplemente un filtro que elimina frecuencias que no te interesan, ¿no? Ya sean frecuencias graves o frecuencias bajas, mejor dicho, y frecuencias altas también, ¿no? O por último, frecuencias medias, ¿no? También podría ser quizás algo que esté molestando, entonces eliminas las frecuencias, ¿no? Si eliminas una frecuencia media, por ejemplo, podrías obtener a partir de esta onda verde una onda que pueda así, de repente ser así, ¿no? Eliminas un poco acá o atenúas y te quedas con lo demás, ¿no? Y entonces ahí aparecen filtros como por ejemplo el LPF, que es el low pass o pasabajos. Tienes el filtro HPF, que es el high pass filter. Y tienes el filtro BPF, por ejemplo, que es el filtro pasabandas, ¿no? Band Pass Filter, ¿no? El LPF elimina las frecuencias altas, el HPF elimina las frecuencias bajas, ¿sí? O sea, el pasaltos permite que solamente pasen los altos, entonces los bajos no, ¿sí? Y el pasabanda elimina las frecuencias que no corresponden a cierta banda de frecuencias, ¿no? Y así hay otro tipo de filtros más, ¿no? Que bueno, lo utilizaríamos para eliminar la porción del espectro que no quieres tener.
Y bueno, el tema de la manipulación de señal. En cualquiera de estos casos, la señal eléctrica se está manipulando para poder acondicionarla a lo que sea conveniente para nosotros en nuestras aplicaciones, ¿no? Ahora, yendo a la parte de principios digitales, ¿no? Las señales digitales, como decíamos, solamente son dos valores, que pueden ser una señal 0 o una señal 1 lógico, ¿sí? Que representa un voltaje, ¿sí? En este caso es 5 si fuera una señal TTL, ¿no? O sea, lógica, transistor a transistor. Y alguien podría decir, bueno, pero realmente es cero exactos, y no, la respuesta es no. No es que sea cero exactos, pero digamos, un controlador es lo suficientemente inteligente como para saber que si tienes acá un rango de valores, o sea, la onda de repente podría subirse hasta como que por acá, ¿no? O sea, es un rango de valores que prevé que de repente tú tienes un poquito de ruido acá, ¿no? O sea, tu amplitud no es exactamente cero, sino es un cachito más, pero igual lo detecta como un cero, ¿no? Igual acá arriba, ¿no? Tú puedes tener acá un poquito de ruido y el sistema sabe que si estás comprendido de repente en este espacio, igual lo detecta como uno lógico, ¿no? Entonces ya los dispositivos están programados y están parametrizados para detectar esto, ¿no? Entonces no se trabaja con voltajes clavados 0,5, ¿no? Sino son más bien rangos de valores, ¿sí? Eso es lo que normalmente ocurre para la parte de ondas digitales, ¿no? Pero típicamente tiene esta forma, ¿no? O sea, son señales cuadradas que viajan en el tiempo, ¿no? Por los cables, ¿no? Y que todas tienen, como decíamos, esta pulsación que obedece a la frecuencia de operación del procesador. Si ustedes son curiosos, habrán revisado alguna vez que los procesadores de las computadoras tienen también esta información en la parte del Windows, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás en tu computadora, haz la prueba de digitar, eh, me parece es Windows. Déjame a decirles cómo se hace esto. A ver. Windows. Más fácil. Le haces clic derecho al icono de Windows y pones sistema, ¿no? Sistema. Y vas a encontrar ahí en la información de tu procesador, en alguna parte una cosa que diga, por ejemplo, ¿no? Intel Core i5 o Core i7, Core i9, el modelo exacto, y luego vas a encontrar arroba 2.6 GHz o no sé, pues 1.8 o 1, no sé, ¿no? Lo que tengas. Esa frecuencia es la frecuencia del procesador, la frecuencia de trabajo del procesador, ¿no? O sea, cuántas instrucciones es capaz de manejar por segundo, que es una velocidad altísima, ¿no? Entonces, de esa frecuencia de muestreo, que es el sampling, la S viene de sampling, aparece justamente este periodo, ¿no? Que es el periodo que tendríamos acá, ¿no? O sea, este tiempo que va a pasar aquí. Entonces, si tú analizas que una frecuencia de 2.4 GHz, por ejemplo, lo que tengo aquí en mi procesador, ¿no? 2.4 GHz, ¿cuánto será el T si espejas esto, ¿no? O sea, podrías calcular esto, 1 entre 2.4 GHz, y te va a salir un valor que esté rondando podría ser los nanosegundos quizás, no sé, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, no sé, pues digamos 0.6, digamos, por decir algo. Entonces, cada 0.6 nanosegundos el sistema va a tener su pulsación, ¿sí? Y va a poder procesar los datos, así, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la frecuencia de muestreo. Y esto tiene una relación íntima con la forma como las señales digitales operan en el tiempo, ¿no? Si dijimos que las señales digitales las queremos obtener a partir de las señales analógicas, necesitas que se haga este fenómeno del muestreo, ¿no? O sea, el muestreo es lo mismo que el sampling, es lo mismo. El sampling, claro, porque en inglés sampling es el proceso de tomar samples, y las samples son las muestras, ¿no? O sea, son valores que el dispositivo toma en ciertos momentos, ¿no? O sea, cada vez que pase este periodo T que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace con esos valores que está tomando? Pues va a tratar de eh, mantenerlos en el tiempo durante un periodo, como vemos acá, ¿no? O sea, se toma el valor y se mantiene por un periodo, ¿no? Pero sucede que la onda continua no siempre coincide con la cuadrícula que tenemos acá, ¿no? O sea, esta cuadrícula hace referencia a los posibles valores que podríamos representar con la señal digital.
Por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi procesador es un procesador de 3 bits. De 3 bits. Y con 3 bits, tú puedes manejar algunas combinaciones, ¿no? Podrías decir 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. O sea, en total son 2 a la n combinaciones. N es igual a 3, entonces son 8 combinaciones en total. ¿Sí? Como tenemos acá, son 8. ¿Y qué significa esto? Que entonces mi sistema digital va a decir, ok, ya, si me señala lo suficientemente chatita, estamos acá, 000. Y luego mi siguiente escalón va a representar mi 001, esto va a ser 010, 011, ahora esto va a ser 100, esto va a ser 101, 110, y este es 111. ¿Sí? Tenemos 8 valores para poder representar esta, o sea, 8 combinaciones, ¿no? Entonces, eso si yo solamente tuviera 3 bits. Si tuviera un bit adicional, ya no serían 8 combinaciones, sino serían 16. Y la cantidad de cuadrículas al vertical se va a duplicar. Con lo cual, la curva digital que yo voy a utilizar para representar la señal continua va a ser mucho más cercana a la señal continua. ¿Sí? Entonces, este tema de los bits del procesador, o sea, lo que podamos trabajar en el sistema digital, tiene una relación directa con la forma como se va a digitalizar la onda. Sí, eso es muy importante. Esto se trabaja bastante en la etapa de conversión, en los convertidores DAC, los convertidores ADC. Si tienes la onda continua como esta, entonces lo que decíamos, ¿no? Si tú tomas muestras cada vez más espaciadas, ¿sí? A una tasa de conversión más lenta, entonces lo que va a pasar es de que la señal cada vez más se va a deformar, va a llegar a un punto en el que de repente ya la señal original ya no va a poder ser recuperada, ¿no? Pero si tú tratas de que esta conversión o esta frecuencia de muestreo sea mayor, ¿sí? Si la frecuencia de muestreo es mayor, entonces el periodo entre cada muestra es más chiquito. Y estás más bien en este caso, ¿no? Donde, como vemos aquí, claramente la señal digitalizada se parece mucho más a la onda original que si tuviéramos menos muestras, ¿no? Entonces, ¿cuántas muestras tendríamos que tomar? Bueno, digamos que la buena práctica es lo que nos dice el teorema de Nyquist. Bueno, esto es un poco de telecomunicaciones, pero ya que estamos acá. Bueno, el teorema de Nyquist-Shannon, que es también quien plantearon esto, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Si tú quieres mostrar una frecuencia, no sé, pues, F, y quieres digitalizarla adecuadamente y quieres poder recuperar la información después del proceso y todo, si la frecuencia original es F, por lo menos tendrías que muestrearla a 2F. ¿Sí? O sea, si tienes una señal de 1 kHz, por lo menos deberías trabajar con 2 kHz de frecuencia de muestreo. O más. ¿Sí? 2 o más. Si tienes más, pues mejor, ¿no? Pero es más caro también a medida que sea muy alta esta frecuencia, ¿no? Y algo que también pasa es que a medida que tienes frecuencias más altas, entonces toda la electrónica asociada a este comportamiento, pues, o sea, los transistores, quiero decir, que están asociados a todo esto, van a oscilar o van a entrar en corte y saturación más rápido y podría disipar calor, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, entonces, la idea es esta, ¿no? Si tienes la señal analógica, la digitalizas a través de este proceso conocido como ya que me olvidaba, este proceso se conoce como el sample o el muestreo y retención. Muestreo y retención. Claro, porque muestreas una señal y la aguantas hasta el siguiente momento donde hay que tomar otra muestra y esa muestra a su vez la vas a aguantar hasta que vuelvas a tomar otra muestra, ¿no? En inglés esto se encuentra como sample and hold. Entonces algunos gráficos de algunas fuentes lo van a encontrar así, ¿no? Como sample and hold. Entonces en el proceso de digitalización tenemos primero la señal original, la digitalizas y tienes esta onda cuadradita que es lo que ya tu sistema informático podría interpretar.
Ahora, no sé si alguna vez han escuchado hablar de esto, pero por si acaso no estaría de más que busquen las series de Fourier. Eso lo dejo para que lo investiguen y lo vean, ¿no? Según Fourier, él estableció que hay unas, ¿qué pasó, Dahmer? ¿Por qué estás triste? ¿No te gusta la matemática? No, en qué me he perdido. Recién no me acabo de... Ya, bueno, lo que dice Fourier es de que si tienes una señal cuadrada, eh, tú podrías, mejor dicho, obtener una señal cuadrada de este tipo a través de una suma de senoidales, de ondas senoidales de diferentes frecuencias y amplitudes, que combinadas todas ellas te puedan representar esta onda, ¿sí? Esto es lo que dice Fourier, ¿sí? Entonces, bueno, y si mal no recuerdo, creo que lo establecen para señales periódicas, ¿no? Pero bueno, el tema es que esta serie de Fourier va a sumarle una serie de componentes de alta frecuencia a la onda original para poder tener esta onda cuadrada, ¿sí? Entonces, la forma como tú obtienes la onda original a partir de esta onda cuadrada es aplicándole un filtro de tipo pasabajos. Claro, porque con esos pasabajos, o sea, este filtro pasabajo vas a eliminar todas esas frecuencias altas que le dan esa forma cuadradita a la onda, ¿sí? Que no te interesa, que tú quieres solamente recuperar la información original. Entonces, a través de este filtro se logra, ¿sí? De repente es un poco difícil de entender esta parte, a menos que pensemos en el espectro, ¿no? Si tienes acá la amplitud y las frecuencias, de repente lo que te interesa es una componente. Bueno, en el espectro se representan así simplemente como palitos, ¿no? Nada más. Para que tengas esta forma media cuadradita, que es la onda original, entonces tendrías que tener de repente muchas señales extras que se vayan sumando, ¿sí? Para que te dé la forma media cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú solamente quieres esta señal de acá o esta frecuencia de aquí, entonces le aplicas un corte, eliminas todo esto de acá, todo esto, con un filtro pasabajos, ¿sí? Este es el LPF. Y te quedas solamente con esta porción. O de repente incluso lo sintonizas a la frecuencia que quieres y solamente te quedas con esta parte del espectro. Y recuperas esta ondita, ¿sí? Entonces, ese es el tema del filtro. Ahora, bueno, ya acercándonos al final. Esto se puede aplicar o se puede diseñar de muchas formas. En el libro de Bolton, ustedes, bueno, les recomiendo, si es que no lo han hecho ya, que lean los capítulos de acondicionamiento de señales, de sensores y transductores, y también la parte de operacionales. Hay diseños para hacer convertidores DAC, ¿sí? Que utilizan resistores de diferentes valores, utilizan op-amps, utilizan también otros mecanismos como interruptores electrónicos, que esos son transistores básicamente. Acá simplemente se simplifica esto. Y aparece este fenómeno del LSB y el MSB. Por ejemplo, hace un rato hablábamos de señales de cierta cantidad de bits, ¿no? Por ejemplo, de repente algo como esto, ¿no? 10-10. Esto, en una palabra de bits, se representa con estos bits que, o mejor dicho, aparecen estos bits que son el bit menos significativo y el bit más significativo. Claro, porque si tú dices, por ejemplo, no sé, el número en decimal 123, tú sabes que el que más pesa acá es el 1, porque en realidad lo que está pasando es 1 por 100, y este es 2 por 20, perdón, 2 por 10, y este es 3 por 1, y se están sumando, ¿no? 3 por 1 más 2 por 10 más 1 por 100. El que le aporta más valor al número es este acá, el 1. De igual forma, en una señal o un número binario, el que más le aporta es este de acá, el MSB, y el LSB es el que tiene menos peso, o el que aporta menos, ¿no? Por eso aparece esta señal LSB-MSB, ¿no? Que en sistemas digitales se utiliza bastante. Y también van a encontrar en el libro Bolton diseños de convertidores tipo ADC, como estos dos de acá, ¿no? Que también para que los puedan revisar. Otra cosa que se utiliza mucho en sistemas digitales es el tema de la multiplexación. Y esto sobre todo en sistemas acondicionadores. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que en circuitos que tengan que hacer la conversión de ADC, entonces los convertidores en sí son un poco costosos. Entonces lo que se hace es multiplexar
O sea, si tienes, por ejemplo, un módulo de varios canales, ¿no? Tienes el canal 1, el channel 0, channel es canal en inglés, channel 1, channel 2, channel 3. Entonces el multiplexor va a tomar primero esta señal y la va a mandar por el canal de esa salida. Luego toma esta señal, la va a multiplexar, la manda por acá. Luego toma la tercera, la pone aquí. Y bueno, en ese orden no, sería al revés, ¿no? Para que se entienda bien. Y luego está acá, ¿no? O sea, si primero manda la azul, esta es la que llega primero, va a estar por acá. Luego la rojita, luego la rosada y finalmente la señal verde, ¿no? Entonces, a lo largo de este periodo de tiempo, en el cual el multiplexor está cambiando constantemente de canal, el ADC va a recibir diferentes datos y va a hacer la conversión de todos los canales en su momento, ¿no? Entonces, esto se utiliza mucho, sobre todo en PLCs, en sistemas basados en PLC, sobre todo para la parte de los módulos de entrada analógica, ¿sí? Se utiliza bastante. Y esto tiene un correspondiente diagrama en circuitos lógicos. Son circuitos de control lógicos. Computador lógico, me parece que la técnica de sí, Su micrófono está mal. ¿el micrófono está mal? Sí, se escucha como radio. Chistos. A ver. El docente no se le escucha nada, está cortado. A ver. Un ratito. A ver, ¿ahí mejoró algo o está igual? Sí, igual. Está igual. Ya, ahí debería estar mejor. Me avisan. Sí, ya, perfecto. Gracias. Sí. Bueno, acá a veces la tecnología también como que nos traiciona a veces. Pero bueno, ya estamos. Ya, ahora, ya para terminar, le decía, ¿no? Esto está en circuitos lógicos. Pero igual lo vamos a ver con calma en la última unidad, ¿sí? Cuando hablemos ya de PLCs, de programación. Ahora, en principios digitales, pues bueno, todo esto va de la mano con el tema de adquisición de datos, ¿sí? Y este sistema de adquisición de datos establece que en sistemas de medición de variables físicas tienes, ¿no? Una señal física continua, es lo que quieres medir. Tienes un sensor que te va a proporcionar una señal eléctrica proporcional al cambio analógico, ¿no? O sea, se parece mucho en el sentido de que si eliminaras esas frecuencias altas que están estorbando, te quedarías con la señal original, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando filtras la señal. Si una vez que filtras, ya la señal se va acondicionando poco a poco, ¿no? Entonces, como vemos, esa es la importancia del acondicionamiento. Y después de esta señal ya filtrada, le vamos a hacer una conversión analógica a digital para convertirlo en pulsitos muestreados, ¿no? O sea, valores muestreados de diferentes amplitudes que van a tener su correspondiente código en binario, que finalmente eso es lo que sí va a poder interpretar el sistema, ¿no? O sea, esto de acá. Una vez que lo tienes ahí recién, ahí lo puedes procesar en la computadora, ¿no? Pero debes pasar por todas estas etapas, ¿no? Entonces ahí, como decíamos, se aprovecha el filtro, ¿no? Este es el filtro pasabajos, ¿no? Para poder conservar solamente las frecuencias que te interesan, ¿no? Filtrado y la conversión. No, perdón, este es acá. El LPF. Y bueno, si ustedes revisan el libro de Bolton también van a encontrar un poco de información respecto a la forma como se procesan las señales, ¿no? En sistemas digitales, ¿no?
Porque sucede que una señal analógica se procesa de forma continua en el tiempo, pero en sistemas digitales se procesan de forma, o sea, en tiempo discreto, ¿sí? Tiempo discreto es con saltos en el tiempo, como decíamos, ¿no? O sea, primero en este instante y luego un nanosegundo más adelante el sistema hace otra cosa y un nanosegundo después otra cosa, ¿no? O sea, no es tiempo continuo como el mundo real nuestro, ¿sí? En el caso del procesamiento analógico se modifica el hardware, mientras que en el caso del procesamiento digital solamente basta modificar el software, ¿no? O sea, las instrucciones del microprocesador, ¿sí? Eso es lo que significa modificar un programa, ¿sí? La secuencia de instrucciones del microprocesador. Entonces, este microprocesador va a utilizar como entrada para poder representar o procesar cierta información, utiliza dos valores: el valor del pulso o de la señal en cierto momento, y también utiliza la señal de salida en el tiempo previo, ¿ya? Entonces, esto que acabo de decir está expresado matemáticamente de esta forma, ¿no? Cuando se trabaja con tiempo discreto, se trabaja con corchetes. Entonces, la salida en el tiempo K es igual a la entrada en el tiempo K más la salida en el tiempo K-1, o sea, en un instante previo. Entonces, en un sistema discreto, la salida depende no solamente de la entrada, sino también de la salida en un tiempo anterior. Y de esa forma se puede encontrar, bueno, se trabaja con ecuaciones en diferencias, ¿sí? O sea, no son ecuaciones diferenciales, son ecuaciones en diferencias, o sea, en tiempo discreto. Y hay ejemplos de cómo se puede trabajar un sistema integrador o un sistema diferenciador, o sea, operaciones matemáticas que pueden ocurrir a través de código en sistemas digitales, ¿no? Entonces ahí como que ya nos colamos un poco, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Y acá un diagrama, ¿no? Que nos representa lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, el tiempo K-1 es, si es que este es el momento instantáneo, en el momento donde estamos, que tomamos como punto de referencia, el valor K-1 está en el tiempo un poquito antes, o sea, un pulso antes, ¿sí? Un T antes. Y bueno, usos de todo esto que estamos hablando, bueno, tableros eléctricos, por ejemplo, sistemas de instrumentación industriales. Esto que tenemos acá es un sistema real, ¿sí? Este es uno que hicimos con la empresa, que seguramente hay muchas cosas que están prestas a mejorar, pero en este momento, con lo que teníamos, se hizo esto que quedó así, ¿sí? Este es el PLC, que de hecho, como lo verán, se parece mucho a lo que tenemos en el A202, ¿no? Que es un EG7200 de Siemens. Bueno, los cables de datos, de señal. Este es un sistema de bombeo alternado, de control de motores. Y todo este tema de instrumentación se trabaja también en pantallas de monitoreo. ¿Por qué? Porque si tú revisas, hay datos, como por ejemplo estos de acá, son datos de proceso, ¿no? El nivel en metros, la temperatura del agua en grados Celsius, el flujo de entrada en metros cúbicos por hora, el flujo de salida en metros cúbicos por hora, nivel del tanque de llegada en metros, parámetros eléctricos instantáneos de voltaje, corriente, indicadores de qué bomba está operando, animaciones, flechitas, y también señales de, por ejemplo, cantidad de arranques y horas de trabajo por cada uno de las bombas, por ejemplo, ¿no? Esto serviría mucho para monitoreo del área de mantenimiento, ¿no? Entonces, si tú sabes que una bomba, no sé, pues le tienes que hacer mantenimiento cada cierta cantidad de horas y ya estás acercándote, pues te faltan de repente unas 100 horitas, 200 horitas, ya vas preparando tu mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, para evitar tener que llegar al correctivo, ¿no? Que es una cosa que eventualmente deberíamos hacer, pero pues acá creo que lo que normalmente se hace, y ya bueno, ustedes lo corroborarán más adelante cuando trabaje en campo, si es que no, de repente hay Matías que creo que tengo experiencia, nos comentará también, que lo que normalmente se hace en muchos lugares es apagar incendios y simplemente hacer el mantenimiento cuando ya las cosas están fregadas, ¿no? En las minas por ahí que de repente no tanto, porque las minas son un caso especial, ¿sí? Porque en la mina el dinero no es un problema, o sea, en la mina gasta la plata siempre y cuando se garantice la continuidad del sistema, ¿no? O sea, para la mina tú le puedes cobrar bien, pero también espera un trabajo de primera, ¿no? Pero si tú vas a una industria emergente, una planta de repente de ciudad, ¿no? Donde de repente no haya tanto esa visión, quizás los recursos económicos son más limitados y por ahí que el gerente quiere simplemente preocuparse en producir e invertir lo menos. Entonces el tema del mantenimiento preventivo es un sueño, ¿no? Simplemente se apaga incendios. Y ya ni hablar del mantenimiento predictivo, ¿no? Eso ya es una cosa ya de la NASA, ¿no? O sea, no, ni por asomo lo van a hacer.
Ya, pero bueno, a lo que iba con todo eso es que estas mediciones, estas señales eléctricas, cuando están debidamente procesadas, digitalizadas, escaladas, ¿no? Mostradas en una interfaz gráfica que podría ser a lo mejor un poco simpática, ¿no? Que te pueda ayudar a entender qué está pasando en tu sistema, pues se utiliza así, ¿no? Y bueno, esto es en el caso del sistema industrial, porque claro, para ejemplos de sistemas domésticos como domóticos o sistemas de microcontroladores como los basados en Arduino y esto, también se puede hacer algo similar, ¿no? De repente, por ahí alguna vez han visto un equipo que tenga un display de texto, de esos que tienen solamente, por ejemplo, ¿no? Así como los relojes digitales antiguos, así, ¿no? Que tiene sus displays de segmentos y tiene la posibilidad de ingresar algunos caracteres, pues también se puede manejar algo de información en estos sistemas, ¿no? Que son los visores LCD, ¿no? O sea, displays de cristal líquido. Entonces, esto lo vamos a trabajar también cuando hagamos la parte de Arduino. Cuando compren su display, ahí lo van a ver. Ojo, también les adelanto, ¿no? Cuando compren su display, asegúrense de comprar también el convertidor para la comunicación. Sí, es un accesorio que se le pone ahí atrás de la pantalla, ¿no? La gente de Pizarro sabe, ahí ustedes le piden nomás el accesorio y les van a... Sí, que es para la conexión con el ruido, que sea con menos cables, que sea más simpático. Entonces, bueno, esta es una aplicación que yo he citado que es de tipo industrial, o también tenemos aplicaciones ya a nivel de sala de control, ¿no? Donde es toda esta información, pero ya en una pantalla real, ¿no? Con toda el gráfico de toda la planta, con tus indicadores visuales, ¿no? Alarmas en rojo, ¿no? Estados adecuados en plomo o en verde, depende cómo la planta lo determine. Hay toda una ciencia detrás de cómo se estructuran estos dibujos, ya por si acaso, no es así poner lo que sea, ¿no? Porque recuerden que para poder monitorear esto, la persona que lo va a ver todo el día tiene que utilizar, para no fatigarla visualmente, hay una serie de pautas que deben seguirse, ¿no? En cuanto a la cantidad de sobrecarga de dibujos, de tipo de color, los tonos plomos, ¿no? Que se utilizan bastante como colores neutros, que no cargan mucho al ojo, ¿sí? Entonces, hay normas que ya lo establecen así, ¿no? Te dan algunas recomendaciones. Pero como cualquier norma, cualquier recomendación, tú eres libre de hacerle caso, eres libre de no hacerlo, pero obviamente si no le haces caso, pues también hay consecuencias que impactarán en la complicación del operario al momento de utilizar un sistema mal diseñado, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, algunas condiciones, ¿no? O algunas conclusiones. Bueno, hemos hablado de los temas de acondicionamiento de señal, hemos hablado de los op-amps, hemos visto que se utiliza el acondicionamiento para adaptar señales a los contextos de control donde se va a operar esto, ya sea un Arduino, un PLC, un microcontrolador, etc. El tema del filtrado de señal también, hemos hecho para eliminar ruido, hemos hablado del puente Wheatstone, ¿no? Para el tema de medición de señales de peso, por ejemplo. Bueno, el tema de la modulación por pulsos, esto no lo hablamos mucho, pero esto se utiliza bastante en motores, para el control de motores, para el control de motores DC, ¿no? Para la regulación de la velocidad en motores DC. Y las señales pues pueden presentar problemas, ¿no? Como los que hemos hablado, el tema de la no linealidad, el tema del ruido, etcétera, ¿no? Y bueno, también hemos hablado de las señales digitales, que es una señal analógica, donde utilizamos los convertidores DAC, el ADC. Pero recuerden, ¿no? El DAC se utiliza cuando vas a ingresar una señal analógica al sistema, ¿no? O sea, cuando trabajas, por ejemplo, un módulo de... el DAC es si quieres trabajar salidas analógicas, y este es para entradas analógicas, ¿no? El ADC. El que seguramente ustedes van a trabajar bastante más con Arduino es este de acá, el ADC. Y bueno, el multiplexor, dijimos, ¿no? Para poder conservar o trabajar con varios canales de entrada y solamente utilizar un convertidor, que puede ser costoso. ¿Sí? Y bueno, el tema de la adquisición de datos para lograr sistemas de monitoreo, sistemas de registro históricos, ¿no? El famoso login, ¿no? El login de información, o seguramente han escuchado hablar, ¿no? Del data log o el data logger, ¿no? O sea, el registro, la bitácora de eventos, ¿no? Esto sirve mucho para la gente de mantenimiento, ¿no? Para saber qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, ya lo van analizando, ¿no? Y bueno, el procesamiento digital DSP, ¿no? Las fórmulas raras que vimos. Gráficamente, pequeño resumen de lo que hicimos, y eso es, estimados. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna preguntita? Sí, Matías.
Una consulta, ingeniero. ¿El examen entonces se irá haciendo el día de mañana? El examen del C1, Ah, sí. claro, nos toca mañana, pues, sí, así es. Una consulta más. Sobre los temas a estudiar. Yo he estado estudiando solamente lo de la última semana y la anterior no entendí mucho. Le quería preguntar si va a llegar los temas de la segunda semana que hemos hecho. O Todo lo que temas hemos generales. hecho del libro, Matías. ¿Puedo repetir? No lo escuché bien. Todo lo que hemos hecho y los contenidos del libro que he mencionado. Son los capítulos de transductores, sensores, acondicionamiento de señal, principios digitales y OPAMPs. La parte de acondicionamiento está OPAMPs. Profe, con esa pregunta, jálelo nomás. ¿Qué es eso? Va a entrar. Bueno, así pues chicos, en realidad un examen no tendría sentido un examen si ustedes saben qué le voy a tomar, ¿no? La idea es que ustedes se preparen y hagan lo mejor que puedan, nada más. Dice No, eso mi compañero porque ni he estudiado. está bien, así voy a hacer. Mañana es virtual, Antonio, mañana. Sí, esta semana este curso lo hacemos de forma virtual. Sí. Y a ver, Danbert, sí. ¿En qué va a pasar la grabación al delegado? Sí, claro, o sea, se supone que sí, está grabándose todo, así que igual lo voy a subir, lo voy a compartir, sí. Pero ustedes yo creo que inmediatamente tienen acceso a esto, ¿no? No, es que cuando nos comparte el link de invitación, ahí sí tenemos el... Bueno, ya Ah, nos llega, tío, y esta vez no nos ha llegado. de veras, ¿no? Ya, entonces, ya, por medio de José Luis. Mejor ya. Está bien, mañana es Claro, virtual dices también. porque no sale en tu calendar, pues, ¿no? Sí, Ya, ok. Sí, sí, con José Luis, no se preocupe. en el que acabo de ver el salón B900 no hay nada, si no han construido. ¿El B900? Sí, Donde nos toca, donde nos toca. sí, no hay nada construido. En el donde supuestamente haríamos clase que mañana. Hoy día. No, es A702, En mi calendario aparece. B900. En el Sí, portal sigue apareciendo B900. Sí, De repente lo han así cambiado. apareció lo mismo. Ahí le voy a confirmo a José Luis. Con José Luis ahí les paso el dato. ya. Sí, Solo esta porque semana, ¿verdad? hay alguna reprogramación, habrá que revisar. Sí, sí. No, sí, solo es esta semana nomás virtuales de este curso. Este curso sí, solamente esta semana es la última virtual. Mañana el examen, sí o sí. Así es. Estudien, chicos, confíen, ¿ah? Sé que mucho de lo que hemos hablado estos días es medio marciano, pero ni modo, así es. Así Pero pasa. una pregunta Sí. más. Bueno, ya vi los 2 primeras semanas de repetición del vídeo y me toca ver esto y aseguro con eso se prueba. Digo nomás. A ver, perdón, ¿puedo repetir? Si ya vi de nuevo las 2 semanas primeras, las repeticiones del vídeo y quedan estas dos. Si las veo de nuevo, ¿eso asegura una aprobación o no? ¿O aún tengo que ver otra? Me preocupa tu pregunta, Lambert. No, es que ingenuo. Estudia nomás, chicos, estudia nomás para el peor escenario. Es que del libro ya me dejó. Sí, yo sé que es bastante, pero así es, pues, chicos. He dicho al principio, les dije, ¿no? La bibliografía, todo lo que hay que revisar. ¿No? Tenía 4 semanas, así que, bueno, espero que le han ido revisando a pocos porque es bastante. La verdad que sí es bastante. Piensen que este curso es una carrera profesional que normalmente se hace en 5 años. Yo estoy cogiendo los temas más importantes, pero igual es bastante lo que hay que revisar. ¿El libro está ahí en el aula virtual? Me parece que sí. Que recién lo vas a buscar, la verdad, su madre. No, es que yo vi uno, pero no sé si en realidad es, pero porque son puras diapositivas. No, es un libro. Es un PDF de un libro. O sea, no son diapositivas. Entonces solo vi yo puras diapositivas. Bueno, ¿Estás seguro? No, tú no lo tienes, José Luis, ¿no te lo de ti? ¿Cómo, ingeniero? Sobre eso no encuentro nada de ese libro. También lo he estado Y el- buscando y y el no hay delegado nada. sabe. Solo hay A pura ver, diapositiva de otro docente. ya, entonces, a ver, José Luis.
Ya, José, se lo voy a pasar el libro por interno y se lo compartes a tus compañeros, ya. Ya, todos menos de Matías, ¿no? Sí, ya. Pero ojo que igual ustedes ya tenían el nombre, o sea, ustedes ya lo han tenido que investigar y buscar. Si van a buscar recién ahorita, pues ya no sé qué va a pasar mañana, chicos. Entonces eso ya escapa de mis manos también. Sí, ustedes, el primer día hemos revisado justamente el cielo 2 para que ustedes sepan cuál es la bibliografía básica. Eso ya todavía lo tenían ustedes. Pero bueno, ya está. Ya chicos, ahora sí. Vamos a llegar hasta acá. Entonces nos vemos el día de mañana. Suerte en su examen. Igual de forma virtual nos juntamos para coordinar cómo va a ser la evaluación. Ya estén temprano. Chao, chao.